Este remake nos trae un Sonic Adventures 2 más brillante, más rápido y más bestial que nunca. Este fan remake lo lleva al Unreal Engine 5, con gráficos de locura, físicas pulidas, cinemáticas mejoradas y batallas épicas rehechas desde cero. Volver a surfear por las calles de San Francisco nunca se vio tan increíble. Ni Sega podrá darnos algo así de similar. Y lo mejor de todo es que puedes vivir esta experiencia totalmente gratis con Sonic Adventures 2 Redux. En lo personal nunca he sido gran fan de Sonic, pero Adventure 2 lo recuerdo con mucho cariño, y justo pasando por un momento nostálgico, me enteré que existía esta joyita. Qué mejor manera de regresar a tus juegos favoritos que con gráficos de esta generación. Pero vaya sorpresita me llevé, porque Sonic Adventures 2 no es cualquier remake. ¿Qué sería Sonic sin los fans? Quién sabe, pero no sería nada bueno. Bueno, pues este increíble remake es realidad gracias a Jelly Liam, quien es el creador de este proyecto. Liam es un desarrollador indie y actor de doblaje originario de Amberes, Bélgica. Dirige su propio estudio, Yellowtime, y antes de lanzar este proyecto, ya había creado la conocida serie de juegos de terror Final Nights. Si conoces la saga FNAF, de seguro viste por ahí un fangame que empezó a ser relevante por sus diseños bizarros y aterradores. Bueno, estos provienen de los fangames Final Nights, juegos creados por Liam. Debido a estos fangames, Liam ya tiene experiencia con gráficos realistas, y esto se nota muchísimo en Sonic Adventures 2 Redux. La visión de Liam con este proyecto es querer llevar algo viejo y adaptarlo a algo nuevo. No quiere cambiar por completo Sonic Adventures 2, sino utilizar la fórmula que maneja y mejorarla para estas nuevas generaciones. Esto no es algo que se ve solo en los gráficos, sino en el gameplay. Y si bien los gráficos es lo primero que destaca a la vista, ya que Adventures 2 se hizo desde cero en Unreal Engine 5, Liam busca un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno, manteniendo la esencia de los niveles originales con gráficos ultra realistas, pero mejorando las físicas y ampliando los escenarios para exprimir al máximo la velocidad de Sonic. Velocidad, eso es lo que quiero en un juego de Sonic. No sé ustedes, pero cuando se habla en términos de Sonic, sé que Sonic es igual a velocidad, no a fetiches de patas. No me importa qué cantidad de anillos haya recogido durante el nivel, lo importante para mí es haber sentido esa velocidad como camionero a punto de cagarse, y este remake cumple con dicha fantasía. Good boy. Y es que si comparamos el Sonic Adventures original con este remake, se nota muchísimo la ampliación de los niveles y sobre todo en las batallas. Los escenarios ya no se sienten tan cerrados, tan pequeños, todo lo contrario, el espacio es suficiente para aprovechar la velocidad de Sonic en las batallas. A diferencia de muchos proyectos de fans, Liam es muy activo en plataformas como Reddit o GameJot, escuchando sugerencias y mejorando cada demo. De hecho, la demo actual, la 2.0, integra soporte oficial para controles. Esto fue algo que la comunidad le pidió mucho, por lo cual se nota el compromiso que tiene Liam con la comunidad. Quién sabe, igual y un día llega Sega, se acerca a Liam y hacen negocios. Pero la verdad es algo que dudo mucho, ya lo diré más adelante. Y bueno, ya que estamos con la demo 2.0, contamos con 6 increíbles niveles: el clásico nostálgico Cityscape, la renovada batalla con Bigfoot, el emblemático Radical Highway, el divertido Green Forest, el llamativo White Jungle, el asombroso Metal Harbor y la batalla más esperada de todo el anime, Sonic vs Shadow. Todos estos niveles, si bien son muy fieles a los originales, hay cambios y pequeños detalles para hacer el gameplay más veloz y adictivo. Para mí este remake es bastante adictivo de jugar. Sí, tal vez controlar a Sonic a grandes velocidades es difícil, pero una vez que aprendes a controlarlo, utilizas las habilidades y los elementos del nivel, ahí está la verdadera magia. No sé si hay más juegos de Sonic donde se sienta así de cabrón a la velocidad. No he jugado muchos juegos de Sonic, así que no sé mucho del tema. En este remake contamos con una retícula de objetivo. Con esto podemos direccionar a Sonic donde queremos que ataque, destruya un objeto o utilice elementos del nivel como saltaderas y lugares donde podamos deslizarnos. Ya desde un principio contamos con las habilidades como el Bounce Attack y Light Speed Dash. Estas habilidades también las tiene Shadow. Esto hace que los niveles sean más rápidos de pasar y más divertidos. Cityscape tiene cambios en el diseño del nivel pensando en el uso de estas habilidades desde un principio. Y también en este nivel, si nos ponemos muy atentos en la sección donde el camión persigue a Sonic, Big the Cat tiene una pequeña aparición, aunque se ve que lleva prisa. ¡Me estoy cagando! En el juego original desbloqueamos estas habilidades durante la aventura. Lo pillan, lo cogen, aventura, Adventures.
Puedo estar hablando horas de lo mucho que me gustó el gameplay, aunque hay cosas malas en este remake, pero no nos adelantemos. Hablemos mejor del diseño de Sonic, que se ve muy genial. Tengo entendido que se utilizó el modelo de Sonic Generation. Este juego no saben la cantidad de veces que me lo recomiendan los chavos de la chaviza. Mi server de Discord, donde podrás recomendarme juegos, charlar conmigo, mostrarme tus proyectos y muchas otras cosas más. Así que ¿qué esperas para unirte? Link en la descripción. El modelo de Shadow no sé dónde lo sacaron, pero se ve genial. Otra cosa que me gustó fue el mapa de selección de niveles. Es como el original, pero en 3D. Eso sí, le faltan muchos niveles y la selección de rangos, pero hey, es una demo, así que se lo dejamos pasar. Y a pesar de que sea una demo, incluye varias cosas que te llegan a sorprender viniendo de un proyecto de fans, como el modo cámara, que presionando un solo botón separa por completo el gameplay y podemos sacar fotos de increíble calidad. De hecho, un gran porcentaje de la miniatura por la cual le hiciste clic a este video fue hecha desde el modo foto de este juego. Si bien esta demo suena increíble, y lo es, lamentablemente hay varios problemas que me gustaría mencionar. El juego es muy pesado, 25 GB para 6 niveles, eso ya es sobrepeso. Definitivamente deben buscar alguna forma de reducir el peso en las futuras demos. Como este remake maneja gráficos increíbles con Unreal Engine 5, evidentemente hay problemas de rendimiento. Tengo una PC lo suficientemente potente para aguantar esta clase de juegos con estos gráficos, pero aún así hay partes como City Escape y Green Forest donde se nota un gran bajón de FPS. También hay varios bugs. Al iniciar el nivel, a veces Sonic se sale del mapa y también hay problemas con la cámara y la IA. Aún así, para mí este remake incluye varias cosas buenas que malas, y aparte es un proyecto relativamente reciente, por lo cual todos estos errores se irán mejorando en futuras demos y actualizaciones. Es impresionante lo que Liam y su equipo han logrado. Fácilmente esta demo te puede hacer pensar que podría ser un juego lanzado por Sega, pero la Sega Adventure no está en planes de un remake según Sega. Takashi Iizuka, jefe de Sonic Team, prefiere crear juegos nuevos en lugar de hacer remakes. Liam, a pesar de que calca casi a la perfección los mapas de Adventures 2, gran parte de la demo está hecha completamente desde cero. Sonic Team no ve necesario hacer un remake, y eso que hacer remakes está de moda en estos tiempos. El Sonic Team ha estado experimentando un resurgimiento y prefiere enfocar sus esfuerzos en crear nuevas experiencias y juegos, en lugar de invertir tiempo y recursos en rehacer títulos antiguos. Esto cobra más sentido con el problema de identidad que está sufriendo el personaje Sonic, pero ahora sí, últimamente se han estado lanzando remakes, así que supongo que le tienen miedo al éxito, o de plano hacer un remake de la saga Adventures está medio difícil, pero quién sabe, todo depende de la visión que tenga Sonic Team. Pero no nos agüitemos, por eso tenemos proyectos como este de parte de la comunidad. Juegos creados por fans para fans, proyectos que nacen con el corazón y no por la avaricia de una empresa. Es por eso que proyectos como este por parte de fans me encantan y me gusta hablar de ello. Liam y su equipo seguirán trayendo nuevas demos, con nuevos niveles y mejorando la experiencia de Sonic Adventures 2 Redux, así que sin duda cuando haya más actualizaciones lo volveré a traer a este canal. Y si quieres ver más proyectos igual de increíbles como este, mira este video. ¿Y sabías que si te suscribes a este canal, secuestro a un peruano? Compruébalo ahora mismo. Sin más que decir, se la lavan, chavos.